Continuamos con las jornadas bolivianas de derecho tributario. En esta ocasión teníamos programado al Magister Gaspar Maldonado desde Panamá, pero en los últimos minutos nos pudo desconfirmar por un tema de salud. Tenía un tema de salud pendiente con sus familiares y es totalmente comprensible. Entendemos y le mandamos un saludo hasta Panamá al Magister Gaspar Maldonado. Será una próxima oportunidad. Sin embargo, tenemos a otro profesional experto en materia tributaria. Damos un cordial saludo al doctor Bruno Alfredo Belmonte Pagalde, quien es abogado especialista en Derecho Tributario y Administrativo, licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con estudios de especialización en tributación del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. También tiene diplomado en Derecho Administrativo, Derecho Tributario y Educación Superior. Actualmente ejerce funciones como profesional jurídico de la Subdirección de Recursos Jerárquicos de la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Anteriormente desarrolló funciones en el Servicio de Impuestos Nacionales. Es conferencista en foros nacionales e internacionales en materia tributaria. Cuenta con diversos artículos publicados en revistas especializadas en diferentes países. Damos un cordial saludo al doctor Bruno Alfredo Belmonte, quien va a exponer el día de hoy en estas jornadas bolivianas de derecho tributario el tema la tributación ante la crisis. Le damos un cordial saludo, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Recordarle que tiene 25 minutos de exposición, 5 minutos finales para poder realizar la finalización de su exposición y invitarlo también para que nos acompañe en la ronda de preguntas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muy agradecido por la gentil presentación, por la invitación de la Autoridad de Impugnación Tributaria, saludar a sus autoridades, a los panelistas y a los asistentes. Bueno, vamos a tratar de optimizar el tiempo, ser breves para no consumir más y principalmente vamos a entrar en tema de manera rápida respecto a lo que es cómo se comporta o cómo se tendría que comportar la tributación ante la crisis, cuando se entra en etapas de crisis. Entonces, por favor, les voy a pedir que me confirme si ya está la exposición compartida. Claro que sí, se puede ver la exposición, lo escuchamos totalmente claro, lo podemos ver. Adelante, doctor, por favor. Excelente, mil gracias. Bueno, entonces, entremos a ver de qué se trata y cómo está configurado esto, cómo está dispuesta esta participación y qué es lo que queremos destacar. Voy a aprovechar ya las anteriores ponencias, exposiciones muy interesantes, muy descriptivas de lo que está pasando en la realidad latinoamericana, principalmente países vecinos, respecto a cómo han ido asumiendo la crisis, cómo Bolivia, cómo nuestro país ha ido asumiendo la crisis que nos ha tocado vivir. Haciendo una comparativa de lo que hemos visto, está claro, las crisis no son iguales en todas las economías. No a todas las economías las pega de la misma manera ni las afecta de la misma manera. No hay un comportamiento uniforme. Ese es un punto necesario de partida que se tiene que tener siempre presente para poder analizar, como vamos a analizar en este caso. Ya se ha analizado el caso boliviano con las reformas que se han hecho, con las modificaciones, las disposiciones que se han emitido, bastante descriptiva la exposición respecto a las medidas que se han dado acá en el país, también la que nos han dado en el Perú y el contexto global que nos han puesto también para Latinoamérica y el Caribe, e incluso con todas las medidas y recomendaciones que deben hacerse. Entonces, para no ser repetitivo, no redundar en todo esto, de lo que vamos a ver es cómo estas crisis generalmente, de forma genérica, deberían irse manejando sin entrar a un caso en particular. ¿Y esto por qué? Porque ahí vamos a entender y vamos a poder hacer la comparativa por qué en una realidad se han tomado unas decisiones, unas determinaciones y en otra realidad se han tomado otras distintas. ¿Por qué quizá entendidos en la materia dicen, bueno, es mejor aplicar este tributo o esta medida y no aplicar esta otra? Y más al contrario, otros también entendidos en la materia pueden recomendar lo contrario, ¿no?
Entonces, para romper toda esa barrera de discusión, de decir, bueno, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? ¿Qué es lo conveniente? No hay recetas. En la crisis ya se ha visto, no hay recetas, no hay fórmulas mágicas. Lo que se tiene que hacer es analizar el contexto, analizar la realidad económica, hacer una evaluación, hacer un esquema de trabajo para poder enfocar qué nos ha pasado, qué tenemos, con qué contamos, a qué podemos recurrir. Eso es de lo que se encarga básicamente el derecho financiero para poder financiar, para poder recurrir a cubrir el gasto público. Y una de estas herramientas de las que tiene es sin duda el derecho tributario. Y ahí es donde nos vamos a centrar. Bueno, primero diremos que la crisis rompe el equilibrio de la economía, sin duda alguna. Una economía que tiene cierta regularidad, que se desarrolla a su propio ritmo, que ya viene avanzando, tendiente a crecer, se le presenta la crisis y esto hace que se desequilibre. Perfecto, hay un desequilibrio. ¿Esto qué quiero decir? Que hay sectores, los mayores, que entran en mayor empobrecimiento y hay también sectores, pese a que hay crisis, que sí entran en un aumento, en mayor obtención de riqueza. ¿Sí? Bueno, es un desequilibrio para empezar. ¿Hace que los ingresos disminuyan? Evidentemente. Los ingresos, estamos hablando del Estado en este caso, ¿no es cierto? Una crisis va a afectar a los ingresos del Estado. ¿Por qué? Porque con la crisis se va a aumentar el gasto público, van a surgir mayores necesidades a ser cubiertas, pero si los ingresos no se han incrementado, es ahí donde surgen los problemas y donde ya la economía tiene que ser revisada, reformulada. Los gastos incrementan, indudablemente, lo hemos visto en nuestra realidad, por ejemplo, ¿no? Desde la compra de las vacunas, los medicamentos, la atención médica, efecto de la pandemia. No nos olvidemos que aparte también estamos arrastrando la caída que ha habido el año pasado del petróleo y todos estos problemas que se han dado a nivel global, ¿no? Que ha sido un desencadenante. No podríamos decir que solo el COVID solo ha generado una sola consecuencia, sino que ha generado bastantes consecuencias y entre estas ha sido la de afectar las recaudaciones de los países. Se podría decir que es un factor común, un factor que se ha dado en la mayoría de los países, en algunos con menor grado, en otros con mayor impacto. Después, ¿por qué se caracterizan estas crisis? Baja el consumo. Directamente el consumo cae. La gente ya no va a poder adquirir lo que acostumbraba, ya no va a haber el flujo comercial, ¿no? Que se daba. Se va a tener que priorizar lo importante, lo urgente, para luego posponer algunos otros gastos, ¿no? Que es lo que hace que se haga dinámica la economía. Cae la inversión también. En tiempos de crisis, bueno, el mercado se maneja de esta manera, ¿no es cierto? Evitan hacer inversiones hasta tener alguna certeza de cómo va a estar, cómo va a ser el comportamiento, hasta por lo menos tener indicadores que den a entender cómo va a ser el comportamiento de la economía en los siguientes periodos, en el siguiente tiempo, por lo menos para saber a qué rubros, cuándo es oportuno y cómo invertir. Entonces, mientras está la crisis, la inversión decae también. Se reduce la producción y sube el desempleo. Esos son dos aspectos que impactan negativamente directamente a la sociedad, ¿no? Hay que ver también qué medidas o qué perjuicios se pueden dar a nivel Estado y a nivel social. Reduce la producción, ya no hay el aparato productivo, ¿no? Como nos decían anteriormente, evidentemente los días de detener el trabajo, la producción, hacen que se vaya deteniendo. Sin duda alguna, eso ha sido una realidad en todos nuestros países y ya no ha sido lo mismo y estamos en pos de recuperar esto, ¿sí? Y sube el desempleo, ¿no? Empresas que cierran, negocios que cierran por el mismo hecho de que ya la actividad comercial se ha reducido, el desempleo va en emergencia. Y las necesidades sociales. Tenemos que considerar también las necesidades sociales de las cuales se dificulta e incluso imposibilita
su plena satisfacción. Se hace más difícil poder satisfacer estas necesidades. El Estado ya no tiene la misma capacidad, ya no tiene los mismos recursos financieros para poder atender estas nuevas necesidades sociales o aún más crecientes que se van dando a lo largo del avance del tiempo. Entonces, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que analizar y decir, bueno, tengo que satisfacer estas necesidades que estaba acostumbrado con los recursos que ya los tenía planificados, pero me han surgido estas nuevas necesidades, me han surgido estos nuevos problemas y merecen una atención pronta y rápida porque si no el problema va a crecer, es una bola de nieve, ¿no es cierto? Entonces, antes que nos arrolle y nos atropelle, el Estado tiene que tomar medidas y tiene que hacer algo. No puede simplemente quedarse esperando a ver cómo reacciona por sí sola la economía, cómo se mueve sola, tiene que intervenir el Estado necesariamente. Y no solo por el aspecto de reactivar la economía, sino también de generar ingresos para el propio Estado para cubrir estas necesidades, que si bien directamente no van a incentivar el comercio, el flujo de los particulares, pero son gastos que se tienen que hacer para satisfacer las necesidades sociales. Bueno, ya tenemos el panorama, la crisis ha llegado, están los estados ante la crisis y qué es lo recomendable, cuáles son los pasos que genéricamente se dan. Primero, tratar de detener la crisis. Hay que parar. ¿Cuál es cuál es el agujero, cuál es la esponja que se está chupando los recursos, o cuál es el tapón, la tranca, la muralla que está evitando que los recursos lleguen, que se generen, ¿no? Entonces, hay que tener un análisis muy cuidadoso de esto y saber identificar qué es lo que queremos evitar que se siga produciendo. Es decir, la enfermedad es un factor que está aumentando la crisis, genera desempleo, evita que se puedan desarrollar las actividades con normalidad, se tiene que gastar más en servicios médicos, en fin. Entonces, una medida incluso llega a ser el luchar contra los contagios, contra la enfermedad, mejorar la salud pública y todos estos temas, ¿no? Después, diseñar la política económica. Este punto es importantísimo porque ahí la planificación del Estado pasa por un simple razonamiento, de decir, bueno, me están pasando cosas nuevas, estoy ante una realidad diferente, no puedo seguir haciendo lo que hacía hasta ahora, no puedo seguir con la misma marcha, si bien estaba buena, estaba mala, como sea que hubiera encontrado la crisis a una economía, ya no puede seguirse desarrollando de la misma manera, tiene que rediseñarse, tiene que reestructurarse. Entonces, bajo ese nuevo diseño de la política económica se tienen que tener factores, ¿no? Por ejemplo, adelantando un poco a lo que ya vamos a ir viendo, bueno, a ver, ¿cómo mejoro la economía? Hagamos con el reintegro del IVA, caso boliviano, solo como ejemplo, vamos a tocar brevemente. Voy a hacer que se abonen luego, ¿no?, el 5% del IVA gastado a las personas naturales y esto va a ayudar a que sus gastos no sean tan fuertes o va a ser una inyección económica para las personas naturales. Esto les va a ayudar. Entonces su consumo no va a ser tan gravoso para para las personas naturales. Esa es una forma de ayudar a la economía, pero también tiene otra medida, ¿no?, otro efecto, que es el de ayudar a que se consuma lo formal, es decir, que las personas que prefieran tener ese beneficio de recuperar el 5% del IVA pagado, opten por realizar consumos facturados. ¿Esto en qué repercute? Obviamente en un mejor control y en una mejor recaudación tributaria, ¿no? Entonces, vemos que hay medidas con las que se pueden paralelamente apoyar las dos cosas, el desarrollo económico, social de la sociedad, de la producción privada, de la sociedad en su conjunto, y por otro lado, mejorar los ingresos financieros del Estado vía recaudación tributaria. Para todo esto, tendremos que decir que el derecho financiero son todas las medidas jurídicas que se disponen para regular las relaciones públicas, ¿no?, para generar, distribuir y utilizar los recursos
monetarios para sustentar el gasto público. Básicamente, en el derecho financiero, en el tema financiero, el Estado va a tener que ver cómo financiar los gastos que se le están presentando y los cotidianos que tiene. Y para esto, bueno, hay diferentes ramas y ahora nosotros nos vamos a centrar únicamente en lo tributario, que es uno de los aspectos fuertes en el derecho financiero, no el único, pero es el que ahora nos ha convocado, ¿sí? El derecho tributario, bueno, sabemos que regula la relación entre el Estado y los contribuyentes respecto a las obligaciones que se les hace para poder cumplir y sustentar entre todos el gasto público. Ahora, en cuanto al derecho tributario como herramienta, ¿no?, para financiar los gastos del Estado, obviamente está la creación de los tributos, la creación y la gestión de los tributos. Aquí entramos a una discusión, a un cambio de ideas entre tratadistas que están de acuerdo en que ante una crisis se tienen que crear tributos para generar ingresos para el Estado. Y hay tratadistas que dicen, no, lo que se recomienda es bajar los tributos para ayudar a que la economía sea dinámica y sola se vaya autorregulando y crezca y se fortalezca y así mejore. Entonces estamos entre dos aspectos. Lo económico, es decir, lo que va a hacer a el flujo comercial, industrial, y lo que va a hacer también el Estado en la recaudación. Vale decir, una vez que el Estado va a fomentar la economía, el comercio, va a haber flujo de dinero, va a fomentar que crezca este dinero, las divisas van a aumentar como fuere, va a haber más dinero en la sociedad. Pero ahora, ¿cómo hace el Estado para participar, para que esa mejora económica le llegue al Estado vía ingresos financieros para sustentar las cargas públicas, el gasto público? Y no hay otra, es la materia tributaria, el derecho tributario, el diseño tributario, el que va a poner la solución a esto. Es excelente medida y es muy importante fomentar la economía, pero tiene que ir también acompañada de la forma en la que el Estado va a poder apropiar, va a poder tener la participación de este incremento económico para materializarlo en el gasto público, ¿sí? Las dos cosas van de la mano, no pueden ir separadas. No se podría hablar de países o regiones que están postergando o resignando la recaudación tributaria en pos de aumentar y que la economía se autorregule, se autocontrole y crezca sola. Perfecto, va a tener una economía dinámica, una economía fuerte, pero el Estado también se va a ver disminuido en la recaudación, se va a ver disminuido en su capacidad de poder disponer recursos para realizar los planes de desarrollo que tiene previstos, para hacer cara a la emergencia, hacer cara a la crisis y poder remontar estos periodos tan difíciles, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es incrementar los ingresos financieros por efecto de la tributación de sectores con mayor capacidad contributiva. Aquí ya estamos entrando a algo muy importante, lo que es uno de los principios esenciales para muchos tratadistas, el principio que recoge todo lo que viene a ser la justicia en materia tributaria, que es la capacidad contributiva. Incrementar esos ingresos financieros a través de ¿qué? Sectores con mayor capacidad contributiva, como está dicho, ¿no? Como se conoce y se sabe, hay que buscar la riqueza donde la riqueza está. Y ahora, en la sociedad, en los sectores productivos y en todo esto, ¿a quién vamos a recurrir? ¿Cómo se puede encontrar mayores indicadores de riqueza? Ahora es difícil. Hemos dicho que el desempleo, la industria, todo ha bajado. Pero hay otros aspectos que se ven que sí han mantenido. Han mantenido, por ejemplo, el patrimonio, por ejemplo, incluso, como les decía, en crisis, la regla no es que todas las unidades económicas decaen. Hay sectores que más bien aumentan. Ejemplo, telecomunicaciones, ejemplo, farmacéuticas, servicios privados médicos y
varios otros que seguro como personas hemos pasado y nos ha pasado, hemos consumido exageradamente o con un aumento mucho mayor al que regularmente consumíamos algunos bienes y algunos servicios. Y por otro lado, hemos tenido que resignar el consumo de otros a los que sí estábamos, éramos más recurrentes. ¿No es cierto? Entonces, esa es la esencia de la justicia tributaria, recurrir a sectores con mayor capacidad contributiva. Y en base a esto se va a diseñar la política económica con lo que viene a ser el derecho financiero y el derecho tributario. Generalidad. Vamos a ver los principios ahora con los que el Estado va a hacer ese diseño de estos nuevos tributos en uso del derecho tributario para definir los hechos generadores, los hechos gravables, los hechos, las manifestaciones de riqueza a los que puede recurrir sin afectar a la realización económica normal de las unidades económicas comerciales, pero obviamente, ¿no?, recurriendo a los ingresos, recurriendo a los capitales, en este caso, de los contribuyentes. Entonces, ¿cómo entenderíamos? Sabemos en qué consiste el principio de generalidad, pero ¿cómo lo vemos aplicado este principio cuando toca diseñar impuestos, tributos en momentos de crisis? La generalidad es que se podría decir, todo el mundo está fregado, todo el mundo anda mal, la crisis les ha dado a todos. Esa sería la generalidad, pero hay excepciones, como les había dicho. No todos los sectores han tenido ese impacto negativo. Telecomunicaciones, farmacias y todos los que hemos mencionado han tenido un repunte. ¿Qué puede proponerse acá? ¿Qué puede verse? Puede ser una alternativa, una alícuota adicional, alguna medida, lo que se puede imaginar y lo que se pueda disponer, pero siempre en aplicación de este principio de generalidad y que va muy de la mano con la capacidad contributiva. Estos tres impuestos que están acá en la presentación son tres de los principales principios que he visto, pero estos tres relacionados entre sí son los que interactúan para la proyección, el diseño y la generación de los tributos. Bien, entonces, la generalidad. Todos deben contribuir a soportar el gasto público. Todos los ciudadanos, personas naturales, personas jurídicas, todos tienen esta obligación. Pero ahí la vamos a relacionar con la capacidad contributiva. Todos de acuerdo a su capacidad contributiva, ¿no? No a todos se les puede pedir que ahora sustenten el gasto público y peor de la misma manera, en forma igual, ¿no es cierto? Hay personas que han perdido su negocio, han tenido que pagar no sé, consumos médicos muy elevados, han perdido el empleo, hay empresas que han perdido su flujo de distribución de sus productos, han perdido en sí los productos, han tenido mermas, lo que fuese, ¿no? Entonces no a todos se les podría pedir en este momento que ayuden a sustentar. La obligación recae sobre todos, pero no sobre todos se va a verificar la misma capacidad contributiva, al menos en este contexto, al menos en este periodo cronológico, en este tiempo, ¿sí? Otro principio importante es el de la igualdad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto público debe ser soportado de manera igual por quienes tengan las mismas condiciones. Esto es muy importante. ¿Quiénes tienen que soportar este gasto público cuando se diseña un tributo? Las personas, los contribuyentes que tengan las mismas condiciones. A diferentes condiciones tendrá que ser un diferente tratamiento. Resumido, la igualdad es tratar a los iguales por igual y a los desiguales de manera desigual. No se le puede exigir lo mismo, ¿no?, a una persona, a un contribuyente, que a otro, si sus circunstancias, si su realidad es diferente. Entonces, esa es la esencia de este principio de igualdad, que también se relaciona con la capacidad contributiva. Si la realidad de un contribuyente es diferente a la de otro en cuanto a su capacidad contributiva, de manera igual tienen que sustentar la carga, el gasto público, pero no se les puede exigir lo mismo, no se les puede gravar con lo mismo. Entonces, para el diseño de esos tributos, estas son reglas, estas son la interacción, la relación que tiene que irse dando, ¿sí?
Y la capacidad contributiva como principio en sí, que hemos visto que ha sido el que ha ido pivoteando, el que está siempre en relación, interacción con los demás principios, ¿no? Que se puede establecer según los indicadores de riqueza. La capacidad contributiva se la va a determinar. ¿Quién tiene mayor capacidad? ¿Quién tiene menor capacidad contributiva? ¿Cómo se va a saber esto? Para eso vamos a tomar los indicadores de la riqueza. ¿Quiénes tienen mayor patrimonio? ¿Quiénes no han sido tan afectados? ¿Quiénes han estado en una alza en sus ventas, en su consumo, en su patrimonio, en lo que fuese, en cualquier expresión de la riqueza? Estamos hablando de riqueza como es el consumo, que es riqueza gastada. Estamos hablando de riqueza en su expresión de patrimonio, que es riqueza que se la detenta, que se la posee, que se la retiene, y estamos hablando también de riqueza en cuanto a la renta que se tiene, ¿no? Que es la riqueza que se consigue, que se obtiene. Como les decía, el ejemplo de esto pueden ser, ¿no?, las farmacéuticas, las empresas de telecomunicaciones, que han aumentado su riqueza vía sus rentas, sus ventas, el consumo de estos servicios se ha disparado. El patrimonio, también hay personas que han incrementado su patrimonio efecto de esto. Entonces son indicadores de esta riqueza. Y en base a estos indicadores se va a poder establecer qué sector o de qué manera se va a poder definir el objeto del tributo o de las medidas tributarias a ser tomadas, a ser encaradas por parte de los estados. Bien, estos tres principios se complementan y deben ser considerados por el legislador para determinar el hecho generador. Es decir, cuando el legislador vaya a describir los hechos que los va a calificar como generadores del tributo, ahí tiene que relacionar, tiene que sopesar estos mismos principios, esta relación de principios, como les he dicho. Entonces, bueno, dirá, generalidad, todos tienen que ayudar a pagar el gasto público. Y de manera igual, todos de manera igual. Obviamente la igualdad entendida en que los que se parezcan, los símiles, van a contribuir de la misma manera, ¿sí? Y la capacidad contributiva, es decir, tenemos que identificar dónde, quiénes pueden en este momento aportar, ayudar a sustentar el gasto público, las necesidades emergentes. Entonces, es evidente que el diseño de los tributos tiene que ser complejo, tiene que ser bien analizado, porque vamos a ir al ejemplo de lo que viene a ser el impuesto que ya ha sido bastante desarrollado al inicio, a lo largo de esta jornada, a la riqueza, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo, este impuesto. Se ha ido diciendo mucho, ¿no? Bueno, ¿es conveniente, no es conveniente? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué vamos a hacer con este impuesto? ¿Será la única medida que se tiene? ¿Será la mejor medida que se tiene? ¿A quiénes afecta? ¿A quiénes beneficia? En sí, costo-beneficio, ver todo eso, ¿no? Y como antecedente, solo para ir ilustrando cómo estas crisis se han ido dando, son ciclos que se han dado en las sociedades y en diferentes regiones, y cómo se han ido encarando con factores comunes y particulares. En la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón han implementado el impuesto a la riqueza de una manera muy fuerte, bastante fuerte, para poder solventar los gastos que implicaba el pago a los países que se habían afectado a efecto de la guerra y reconstruir los mismos países que quedaron, bueno, ya todos conocemos, ¿no?, en una situación bastante compleja. Entonces, para solventar estos gastos se ha creado, donde a las principales empresas, ¿no?, de Alemania y Japón, se les ha, perdón, patrimonios mayores, ¿no?, se les ha puesto esta atribución para que aporten, bajo el entendido que ahí se verificaba una capacidad mayor. Los alemanes, los japoneses, las empresas, los ciudadanos, las personas naturales no podían contribuir. Esa capacidad contributiva no se verificaba en ellos, no habían indicios, no habían indicadores de riqueza que recaigan sobre el género, la generalidad de los contribuyentes. Bueno, hasta el año 2020 en Europa, los países que lo aplicaron fueron España, Suiza, Italia, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, entre otros 6 países más.
Y hasta la fecha, solo 3 lo siguen aplicando. Entonces, puede darse un entendimiento que estas medidas post pandemia a veces son temporales, son coyunturales, así como las crisis. Pero por otro lado también puede ser que no, puede ser que ya se haga una forma de sustentar y solventar el gasto. ¿Y esto cómo se va a saber? A lo largo del tiempo, a lo largo de la aplicación y el impacto de los mismos impuestos, el impacto en la recaudación y el impacto en la economía. Se tiene que analizar, se tiene que sopesar periódicamente esto para ver esta cantidad. Lo que extractamos acá es que esta medida ya es antigua, es una forma de generar ingresos para el Estado y que en la mayoría ha sido transitorio y en otros no. O sea, no hay una regla genérica y todo depende de cómo se va comportando la economía y la tributación y la recaudación con la aplicación de estos tributos. Eso como conclusión hasta esta parte. Posteriormente tenemos que citar para el caso de América Latina, el CIAT efectuó un estudio denominado Impuestos a la riqueza o al patrimonio de personas físicas, con especial mención a América Latina y el Caribe. En la gestión 2018 sobre el estudio y se ha desarrollado sobre la gestión 2018, estableciendo como media de recaudación, ¿no?, para la región, que aplicando este tributo se daría el 1%, según los diferentes métodos, ¿no?, de aplicar el impuesto, obviamente, en lo global, en lo genérico. Se ha establecido que esto podría tener un impacto del 1% del PIB de los países, ¿no? Es decir, se incrementaría la recaudación equivalente al 1% del PIB. Muchos dicen, bueno, no es algo que merezca, no es un monto tan significativo que merezca toda una reforma, toda una creación de un nuevo tributo, afectar, pero bueno, a veces cuando se está en crisis y hay que sustentar gastos emergentes, todo aporte es importante, es necesario. Sin duda alguna, para pasar una crisis no va a haber una medida que sea la solución absoluta, sino que la solución va a pasar por juntar, como es el dicho, de centavo a centavo se hace el peso. Entonces, la economía hace lo mismo. Tiene que tratar de recurrir a diferentes medios para poder juntar la mayor masa para financiar todos los gastos que vengan y reactivar, obviamente, la producción. Diseño y aplicación del impuesto a las riquezas, que lo hemos tomado como ejemplo simplemente, ¿no? ¿Por qué como ejemplo este impuesto? Porque ha sido el que más ha sobresalido en la región efecto de la pandemia, ¿no? Su diseño tiene que especificarse y identificarse bien el sujeto pasivo. Esto, como les decía, con la capacidad contributiva. ¿Quiénes son los que van a poder sustentar este aporte? ¿Quiénes van a poder realizar sin ser afectados de manera negativa, dramática, ¿no? Entonces se tiene que identificar bien al sujeto pasivo y el objeto, ¿no? Es decir, ¿qué se va a grabar? ¿Desde cuánto se va a grabar? Imagínense si fuera muy alta, no va a tener mucho sentido porque al menos en los países de la región, las grandes fortunas no son tantas, ¿no? En Brasil y en otros países más desarrollados, en Europa, ni qué decir, bueno, sí, el universo de contribuyentes para este tipo de tributos es más amplio. En la región no es así, entonces tiene que ver no muy alto, pero tampoco no muy bajo. ¿Por qué? Porque si no, ya no se va a grabar la riqueza en sí, sino se va a grabar otra vez el patrimonio, ¿no? Entonces hay que tener bien identificado el diseño de este tributo. Las exclusiones no están asumidas de manera muy cotidiana en el diseño de esos tributos, pero también se dan. A veces no queremos afectar a ciertos sectores o a veces porque la tributación nos dice, bueno, algo puede ser estratégico, algo puede ser merecer estar excluido de este alcance, ¿no? Como una excepción al principio de generalidad se pueden dar. En estos casos no hemos visto que se produzcan. La cuantificación del tributo, ¿no? Es decir, en cuánto se va a grabar, y eso también hay que verlo. Generalmente esto va en ascenso, es creciente, ¿no? No es una tasa fija, si se quiere, si se puede hablar, ¿no? Sino que a mayor capacidad contributiva también va aumentando, puede ir siendo porcentual, puede ir siendo
gradual, es lo que generalmente se ha caracterizado este tipo de tributos. Y en su aplicación tiene que cuidarse mucho la declaración, tiene que cuidarse mucho que los sujetos obligados la declaren, la hagan conocer para la recaudación correcta del tributo y dotar de los medios correctos y de la información necesaria para que esta declaración se realice de la manera óptima posible. Y más importante, después y durante también la declaración y después de la declaración o para identificar a los obligados es el control. El control es muy importante. Se recomienda siempre hacer un control minucioso respecto a la realidad económica de los sujetos que están alcanzados con este tributo. Está de moda, han salido lo que son los papeles de Pandora, por ejemplo, ¿no? Valiéndonos de esto, ¿qué pasa si los grandes patrimonios esconden la riqueza en los paraísos fiscales, en los offshores, en los... de esta manera en las empresas, ¿cómo se dice? Empresas de papel, ¿no? Para ocultar ahí su patrimonio y obviamente, ¿no? Como son legislaciones, son países no cooperantes, no se va a poder obtener la información del el real patrimonio de los posibles o de los potenciales sujetos alcanzados por este tributo. Entonces ese control tiene que realizarse. Un ejemplo bastante interesante es el que respecto al control para evitar el ejercicio o la entrada en operaciones de empresas de papel, por ejemplo, tiene Argentina, ¿no? Que ha dispuesto que no se regulariza el registro de comercio, el registro de operaciones de empresas que vienen de países no cooperantes, de países donde obviamente se sospecha, se los ha calificado, ¿no? Como detentadores de los offshores, un país fiscal en sí, ¿no? Entonces, bueno, si esas empresas no pueden participar de la economía de cierto país por estas características, ya es un modo de controlar, ¿no? De restringir esto, porque obviamente tampoco de esta manera el patrimonio se va a poder esconder en estos offshores. Entonces, por eso el control también es muy importante. El diseño del tributo es muy importante bajo los principios, como habíamos dicho, pero todo esto al final tiene que tener el ciclo del control, que es la retroalimentación del mismo tributo y de su gestión. Ya para finalizar, las conclusiones de esta presentación son: toda crisis genera nuevos tributos o los modifica. Toda crisis va a tener esta reacción. El dicho es, la crisis de hoy es el impuesto del mañana. Es muy difícil que los estados sobrepasen crisis, pero crisis realmente fuertes, ¿no? Sin tener que echar mano de la herramienta tributaria, del incremento de los tributos, y esto con el mucho arte de saber diseñarlos para que sea lo óptimo para la sociedad. Y después está que se deben sustentar los nuevos tributos en los principios generales de la tributación. No puede hacerse simplemente un tributo sin un diseño que no haya tenido un cuidadoso análisis de los principios de la tributación y la relación, el efecto que se va a dar en la sociedad. No pueden desconocerse estos principios porque son los que sustentan la legitimidad de los tributos, del derecho tributario en sí. Y por último, es que el derecho tributario es dinámico. Y obviamente, si la realidad ha cambiado, el derecho tributario no puede seguir siendo el mismo, también tiene que cambiar. Y una forma en la que lo hace es modificando los tributos que ya existen o incluso disminuyéndolos, reduciéndolos o, como en varios casos, planteando nuevos tributos. Bueno, hasta aquí la participación. Mil gracias por su atención y atento a nuestro anfitrión. Bueno, muchas gracias al doctor Bruno Belmonte por su presentación. Y ahora damos pie a la ronda de preguntas. En primer lugar, por favor, para el doctor Jorge Luis González del Perú, esta consulta: ¿qué medidas tributarias estaría tomando el Perú para afrontar la informalidad tributaria posterior a la pandemia?
La realidad peruana, como comentábamos inicialmente, es una realidad compleja, no solamente por el nivel de informalidad, sino que Perú es uno de los países que mayor cantidad de migrantes venezolanos ha recibido en los últimos 2 o 3 años. Estamos hablando aproximadamente, si bien las cifras oficiales hablan de 1 millón de personas, las cifras oficiales hablan de 2 millones de personas que han ingresado al país de manera ilegal, más del 80%. Con una población de 33 millones. Estamos hablando, en buena cuenta, de un incremento de la población de cerca de entre el 7 y 8% en 2 años. Casi todas las personas que han ingresado no tienen permiso de trabajo, con lo cual han ido a incrementar las filas de la informalidad que ha tomado tamaños sumamente grandes. Entonces, lo que el Estado ha dicho hasta el momento es que va a dar medidas a través de la facturación electrónica, que es un esquema, que es un sistema. La facturas, en Perú ha ingresado con un sistema de facturas electrónicas desde el año 2018, que ha ido incrementando su nivel de emisores. A mayor nivel de emisores, mayor posibilidad de control. En este momento, en el año 2020, de un inicio teníamos 330.000 emisores, ha terminado el año con más de 660.000, o sea, duplicado en el año 2020. Y se estima que en este año 2021 debemos llegar a más de 850.000 emisores. Eso significaría, en buena cuenta, que la capacidad de control de la administración tributaria en línea respecto al movimiento de la mayoría de empresas va a incrementar exponencialmente en los próximos 24 meses. Sin embargo, no necesariamente comparto el diagnóstico de la administración tributaria, puesto que, tal como hemos visto en otros países, la facturación electrónica no aumenta la recaudación, sino aumenta la velocidad del procesamiento. Entonces, eso significa que lo que va a tener es un control más rápido, pero del sector formal, puesto que el sector informal, por definición, o sea, no cumple con las formalidades y, por lo tanto, probablemente ni siquiera emite comprobantes de pago. Entonces, la gran apuesta de la administración tributaria es la facturación electrónica. En lo personal, considero que es una apuesta equivocada, a la cual el administrador viene anunciándola hace 2 años y simplemente no ha dado los resultados previstos, y por el contrario, el incremento del contrabando y la informalidad, diría en buena cuenta que los planes hechos hasta el momento no han dado ningún resultado previsiblemente bueno. Perfecto, muchas gracias, doctor Picón, por su participación. A continuación, vamos con las consultas efectuadas a mi persona. Vamos con la primera. Dice, en el caso del ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria, para el caso del RE-IVA, deberá considerarse el procedimiento señalado en el artículo 125 del Código Tributario Boliviano como procedimiento especial, o deberá desarrollarse como proceso de determinación. Bueno, la pregunta no es muy clara, ¿no? Sin embargo, hay que hacer notar, hay que recalcar que el RE-IVA no es un nuevo impuesto, estamos generando beneficios, no estamos hablando de contribuyentes, como habíamos dicho en la exposición, son beneficiarios. Por lo tanto, no corresponde que se inicie un proceso de determinación tributaria en este caso. La siguiente consulta. Los beneficiarios o usuarios del RE-IVA podrán ser objeto de fiscalizaciones o verificaciones futuras o algún tipo de sanción por incumplimientos a los deberes formales. Es una respuesta relacionada a la anterior. Bueno, pero una pregunta relacionada a la anterior, y la respuesta obviamente es no, porque nuevamente el régimen en efectivo para el valor agregado, el RE-IVA, no es un impuesto, sino es un beneficio para aquellas personas que ganen menos de 9.000 bolivianos y que exijan su factura, a quienes se les va a devolver hasta un monto máximo del 5% del valor de la misma. Siguiente pregunta. En el caso del IGF, la normativa prevé la fiscalización. De ser así, se ha previsto las fuentes de información que permitan establecer la existencia del hecho generador. ¿Se considerará información del gobierno electrónico o se implementarán otras tecnologías de información? En este caso hay que tener en cuenta que, de acuerdo a lo que prevé el Código Tributario Boliviano, el Servicio de Impuestos Nacionales, en el marco de sus facultades y atribuciones, puede realizar fiscalizaciones a objeto del correcto cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Entonces,
sí se prevé que se realice algún tipo de fiscalización en este caso. En cuanto a las fuentes de información de la consulta, el artículo 7 del reglamento del IGF, el Decreto Supremo 4436, establece los métodos de valoración a efectos de la determinación de este impuesto. La última pregunta que me tocó, ¿considera que el IGF vulnera o no el principio constitucional de no confiscatoriedad, puesto que la tenencia por sí misma de determinados bienes sujetos a este impuesto no generan riqueza? A ver, en este caso es bueno hacer notar que el IGF es un impuesto patrimonial que grava las fortunas de las personas naturales, no así de las empresas, ¿no? Ha sido diseñado de manera proporcional, progresiva, conforme el artículo 9 de la ley 1357, por lo que ha sido diseñado de manera que no se viole ningún principio constitucional, en este caso confiscatorio, de la confiscatoriedad. En este sentido, la rentabilidad que genera el patrimonio siempre va a ser mayor a la alícuota del impuesto. Así, por ejemplo, si un contribuyente tiene una riqueza de 35 millones de bolivianos, se va a aplicar una alícuota del 1,4%, como habíamos visto en la presentación, con un respectivo descuento de 150.000 bolivianos. Por lo tanto, no se va a llegar a afectar ni el 1% de su riqueza. Por lo tanto, podríamos decir que no se está violando el principio constitucional de no confiscatoriedad. Eso con respecto a las preguntas de mi parte. Vamos a entrar a las consultas efectuadas al doctor Alberto Daniel Barreix. Doctor Barreix, la primera consulta para su persona: ¿cómo evalúa las medidas aplicadas en Bolivia para la recuperación y cuál su recomendación? Mire, tengo que pasar en esa pregunta porque he estado dedicado a otros países de reforma tributaria y a los nuevos sistemas de los pilares. No he seguido Bolivia en los últimos meses. Así que no puedo decirle cuáles son las medidas de reactivación. Ya, a ver, vamos con la siguiente pregunta entonces. Para poder gestionar el IVA a los servicios digitales, en el caso boliviano, ¿qué medidas sugiere debería tomar el Estado, considerando que algunas empresas no tienen sede en Bolivia? Segunda parte, con el foro global, pues, que tiene la administración de la OECD, pero son 160 países, hicimos el toolkit, el manual, para la aplicación del último beneficiario de la propiedad. A partir de esa, yo estaba en el BID y junto al CIAT le propusimos al Banco Mundial y a la OECD sacar un toolkit para la aplicación del IVA. De hecho, se han hecho varios seminarios y está el toolkit, yo se los puedo enviar sin ningún problema. Es una lectura pesada, tiene 200 hojas. Se lo puedo resumir así. Hay dos grandes sistemas. Un sistema que se está abandonando, que era el que cobraba la Argentina. Básicamente fue pionero, pero lo cobraron después Uruguay, Colombia, etcétera, etcétera. Ese primer sistema retenía por las tarjetas de crédito. Era un sistema de control por vías de pago. Ese sistema tiene muchísimos problemas porque, vamos a poner que una persona se va a Estados Unidos y consume, entonces la tarjeta se vuelve, digamos, un agente de retención que en el fondo no tiene ni facultades ni calidad. El sistema que propone la OECD es un sistema que se aplica en toda la comunidad económica europea con alguna diferencia. Es el sistema de crear un proceso que se llama proceso simplificado, donde las empresas que dan servicios digitales, que no son solo Netflix, sino también aquellas que proveen servicios de computación, en primer lugar, a los efectos de las empresas no hay ningún problema porque se facturan y se tiene lo que se llama el reverse withholding, o la retención reversa, donde la empresa paga el IVA y luego lo descuenta y obviamente le permite pasarlo como gasto en renta.
El problema es esas empresas que venden directamente al consumidor, lo que se llama el B2C. En el B2C, lo que ellos recomiendan es, y está en el libro, y todos los países están pasando a eso. Chile ya lo tiene implementado, Colombia, que tenía el sistema, llamémosle argentino, que no es argentino, el sistema de pagos, lo está haciendo, Brasil también, todo el mundo se está pasando a este sistema, que es nacido en la Unión Europea, pero los primeros antecedentes son australianos. Es un sistema donde usted le hace un mecanismo especial. Le pone un servicio en la web, en inglés, de cuáles son los bienes que están exentos, con mucha claridad, un sistema de ayuda, en este caso, al contribuyente, y le crea un sistema especial que tiene un registro simplificado, una declaración simplificada y un pago simplificado. En el pago usted tiene que optar si lo hace directamente a la administración tributaria o lo lleva por la vía del banco corresponsal. Ese se está aplicando. En mi criterio, y esto es personal de un grupo que estamos en el CIAT ha desarrollado todo un sistema que lo está donando a los países, fue pagado por la Fundación Gates, para aplicación de este sistema simplificado. El problema del sistema simplificado es que tiene un sistema de facturación, de registro, pero sobre todo de facturación y de declaración y de pago bastante complejo, porque las grandes empresas han presionado a la OECD para que se declare cada 3 meses y se pague cada 3 meses. Eso es lo que están haciendo en Chile. En Uruguay declaran cada año, en otros países declaran cada 6 meses. ¿Y cómo los controlan? Bueno, básicamente la administración tributaria le pide las tarjetas y hace un control. Una suerte de control mayor. Este es el primer problema, cómo controlarlo, porque están un poco por fuera de la administración. El segundo problema es que usted crea un inconveniente. La mayoría de las personas en nuestros países, y ya tenemos 8, usan lo que se llama la factura electrónica, donde me voy a permitir discrepar frontalmente en contra de la factura electrónica. Yo estoy completamente a favor y lo voy a explicar. Es un invento además latinoamericano. Solo lo tiene en Corea, lo está pidiendo Italia y lo está pensando la Unión Europea. Ya lo voy a explicar. Porque ¿cuál es el problema? Que usted le pide a esas personas, inclusive a pequeños contribuyentes en varios países, no a todos, pero ya casi llegando a todos, en la Argentina, en México, en Brasil, en Chile, inclusive en el propio Perú, ya se está llegando a los pequeños contribuyentes y profesionales, que usted tenga una suerte de facturación y que además pague a los 20 días. Eso no importa si usted tiene facturación electrónica o no. En la mayoría de nuestros países se paga a los 20 días o al mes de vencido. Si nosotros le damos un tratamiento especial a estas empresas, obviamente se crea un problema de competencia desleal. El otro problema que tienen es que además no podemos decir que estas empresas que me prestan un servicio y que me conocen más que mi propia madre o que mi propia esposa, o que yo mismo no tengan la capacidad para poder hacer un sistema de pagos normal. Entonces ahí viene el tema de la factura electrónica. La factura electrónica es absolutamente fundamental. Le acabo de proveer el libro y se puede distribuir. Es un libro que sacamos con el CIAT y ya es viejo porque es 2017, cuando había solamente 6 facturas electrónicas. Hoy hay 12. Inclusive países con bajo nivel. Nosotros la analizamos estadísticamente. Es más, fue el pedido del vicepresidente del banco, que es un exministro mexicano, Santiago Levy. Lo hicimos además independientemente, la hicimos evaluar por universidades y universidades completamente independientes, y además la hicimos revisar por un compañero mío de doctorado en Harvard. O sea que revisamos que fuera todo el proceso. Las universidades son de primer nivel, las que intervinieron, y la Universidad de la República de Uruguay, en México el TEC de Monterrey, en fin, gente de primerísimo nivel, e inclusive institutos independientes, que fue el caso de la Argentina. Se evaluó
lo que se había usado en la vieja factura electrónica, imagínense, estábamos evaluando en 2017, nos dio por métodos econométricos, son un poco sofisticados para los abogados, yo lo reconozco, pero están en el libro, se pueden ver, están caso a caso, y hay un capítulo resumen. En todo dio que la factura electrónica tiene un efecto positivo y eso que todavía no se ha logrado el total. Más aún, América Latina debe pensar, y de hecho se hace un seminario muy pronto con el CIAT y el banco, que se está haciendo el segundo libro de factura electrónica. Yo se lo envié a Geraldine, así que lo puede dar para todos los participantes, no hay ningún problema, además el libro es público. Va a una segunda fase de todas las aplicaciones que tiene la factura electrónica, porque la factura electrónica cambia la administración tributaria. La administración tributaria se vuelve en proveedora de servicios, y no solo macro de cómo va la economía, que se sabe mucho antes. Por ejemplo, permite el sistema de factoring, que se está aplicando con gran suceso en Chile y en Bolivia, pero mil otras cosas más. En Brasil, que probablemente sea, junto a la mexicana, la más avanzada, no solo es control para la administración, se está aplicando el menor precio, se está aplicando para compras públicas. Sería bueno que vieran este libro y el libro que está viniendo, de la cual yo lo voy a ser editor, por suerte. Me dio un trabajo fenomenal, en particular la evaluación de la factura electrónica, que nos dio siempre positiva. Y en cuanto el país tiene más informalidad y su administración tributaria es más débil, más ventaja le da. Es más, algo parecido le dio al Fondo Monetario. Nosotros no hicimos Perú porque tenía muy poco tiempo de puesta la factura electrónica, y le dio muy positivo. ¿Cuáles son los problemas de la factura electrónica? Bueno, en Estados Unidos, ustedes saben que Estados Unidos no tiene prácticamente impuestos generales, cobra un impuesto de ventas y es estadual, y además recauda 2 puntos del PIB. No hay país en América Latina que no recaude 4 puntos del PIB prácticamente en IVA, o sea, y varios recaudamos 8. Y en Europa, una decisión de la Suprema, de la Corte Europea, decidió que la factura electrónica de alguna manera había que pedir permiso, como lo pidió Italia, para aplicación de la factura, porque se consideraba una violación a los derechos de comercio, de que uno no podía exigir como un contribuyente debía hacer. Pero en este momento lo están estudiando para generalizar. Obviamente Corea lo tiene, Rusia está aplicando algunos métodos especiales. El mundo del futuro es un método de facturación electrónica. Nosotros pensamos que todos los países lo van a tener. Ya hoy hay 2 en América Latina y están avanzando. Y obviamente trata de mejorar mucha mayor transparencia y mucho mejor control. Pero además, creemos que en el mundo del futuro, la factura electrónica es crucial. Y viene a la pregunta, en el mundo del futuro, lo que va a haber que pedirle a estas grandes empresas es proveerles un sistema como proveen las administraciones tributarias para los pequeños contribuyentes. Por ejemplo, en Uruguay, en Chile, en Argentina, y hasta ahora va a ser iniciado en otros países, en Costa Rica. Los pequeños contribuyentes facturan con una factura electrónica que les da la propia administración. O sea, la propia administración es la que en este momento les da el servicio de facturación gratuito. Y eso, las empresas que están del exterior lo van a poder hacer perfectamente, y entonces vamos a tener a todas las empresas en igualdad, y además las vamos a poder controlar mejor a un costo de administración muy inferior, porque la factura electrónica no requiere guardar archivos ni cosas de esas, todo electrónico. Entonces, negar la factura electrónica es más o menos como no vacunarse. La mejor suerte. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos a estar a la espera de leer ese documento al que hace referencia. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Y vamos a plantearle la última pregunta al doctor Bruno Belmonte. Luego de la crisis, ¿es recomendable disminuir los impuestos o aumentarlos? Doctor, por favor. Bueno, agradecido por la pregunta y muy interesante, ¿no? Y esto me da opción a poder ampliar un poco de lo dicho respecto a que no hay una receta, dependiendo cómo ha golpeado la crisis a cada economía. En el caso boliviano, que es con el que todos nos familiarizamos, y para poder absorber la pregunta me voy a valer de esto, se han visto 2 principales medidas que ya las han expuesto al inicio de las sesiones, ¿no? El impuesto a la riqueza y lo que es el reintegro del IVA. Como les he dicho, muchos tratadistas
están de acuerdo en que es mejor bajar los impuestos para incentivar la actividad económica y que la economía se vaya reactivando y se vaya recuperando sola. Otros tratadistas dicen, sí, pero ¿cómo hacemos que el Estado logre tener ingresos y logre tener participación en esa mejora económica y pueda sustentar los gastos? Entonces, yo creo que el equilibrio perfecto es la solución. En el caso boliviano se ha dado el REIVA, que es una forma de incrementar o de aliviar un poco los gastos de los contribuyentes. Es decir, se podría hablar de que se baja el impacto del tributo del impuesto a los contribuyentes, ¿no es cierto?, con un reintegro, una devolución. Y por otro lado, se ha creado un impuesto del cual se ha establecido que la capacidad contributiva se ha verificado sobre ciertas características de contribuyentes en especial, y estos por la mayor condición y capacidad de poder soportar la carga tributaria excepcional que estamos viviendo, se ha aplicado de esta manera. Entonces yo diría que el equilibrio entre estos dos criterios es lo ideal. Ver qué tributos se pueden aliviar al contribuyente para reactivar la economía y ver qué otras actividades o condiciones de contribuyentes pueden ayudar a soportar el gasto público. Perfecto, doctor Belmonte, muchas gracias por la respuesta, muchas gracias a todos los participantes. Así estaríamos dando por cerrada la ronda de preguntas. Bueno, agradecemos al licenciado Víctor Hugo Morales Martínez de Bolivia, quien fue el primer expositor, además del moderador de esta jornada, del tercer día de las jornadas de Derecho Tributario. Vamos a agradecer también al doctor Alberto Daniel Barex de Uruguay, que también nos expuso su tema muy importante. También agradecer al doctor Jorge Luis Picón González desde Perú, que nos acompañó también en esta jornada. Y un saludo muy cordial al doctor Bruno Alfredo Belmonte de Bolivia, que también hizo su exposición. Agradecer a todos los expositores y a los participantes que están en sintonía en este momento de las jornadas bolivianas de Derecho Tributario. Ya vamos cerrando las jornadas, las 13ª jornadas de Derecho Tributario, y corresponde dar la bienvenida y un saludo cordial al doctor José Alonso Mendoza Cuevas, quien dará las palabras de clausura. Él es el subdirector de recursos jerárquicos de la Autoridad de Impugnación Tributaria, quien dará las palabras de clausura de estas jornadas bolivianas de Derecho Tributario. Licenciado Iván Iporres Salguero, director ejecutivo general de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Doctora Katia Rivera González, directora ejecutiva general de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Doctora Esperanza Porto Torres, directora ejecutiva regional La Paz de la AIT. Doctora Zuleika Solir Rodas, directora ejecutiva regional Santa Cruz de la AIT. Doctor Raúl Einar Rivas Camacho, director ejecutivo regional Cochabamba de la AIT. Distinguidos expositores nacionales e internacionales de las 13ª Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, profesionales, colegas, estudiantes y participantes, todos muy buenas tardes. Uno de los proverbios dice que todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. Y sin duda alguna, el esfuerzo conjunto de la Autoridad de Impugnación Tributaria y de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional valió la pena, pues estamos al cierre de 3 días de jornadas bolivianas de Derecho Tributario que pasarán a la historia como las primeras realizadas de manera virtual y como recordatorio de que a pesar de la adversidad, siempre hay esperanza de un tiempo nuevo y mejor. Pues luego de la imposibilidad de realizar este importante evento el año 2020 a causa de la pandemia del COVID-19, hoy estamos juntos, conectados desde diferentes puntos del territorio nacional y luego de un tiempo enriquecedor en materia tributaria. El diseño mismo del evento se convirtió en un desafío importante, pues se debía lograr una estructura que, por una parte, otorgue el tiempo suficiente al expositor para el desarrollo y máximo aprovechamiento del tema, y por otra, que los 3 días de jornadas virtuales mantengan en lo posible el espíritu mismo del evento, que es precisamente ese, el de unas jornadas. Reto que fue alcanzado, lo que nos llena de una profunda satisfacción porque las jornadas bolivianas de Derecho Tributario son patrimonio de la AIT, no solo como evento, sino como una fuente de consulta permanente a través de las memorias que se han publicado a lo largo de estos 13 años de jornadas
y que a la fecha se encuentran disponibles en la página institucional del AIT para todos los estudiosos del derecho tributario. Para este año se retomó la modalidad de ejes temáticos, que fuera la modalidad con la que se desarrollaron las primeras jornadas el año 2008. Los temas seleccionados presentan un enfoque coyuntural, pero al mismo tiempo con una proyección a futuro, particularmente en lo que a la actividad de impugnación se refiere, pues no cabe duda que la modernización y simplificación del acceso a la justicia se ha convertido en una responsabilidad para el Estado frente a los desafíos que actualmente afrontan no solo nuestra sociedad, sino el mundo entero. De modo que el conocimiento y las experiencias transmitidas por los expositores en este tema nos retan a una pronta modernización en la vía recursiva que beneficie tanto a los administrados como a las administraciones, que son las partes que acuden al AIT para dirimir sus controversias. De igual forma, las medidas legales asumidas en el sector impositivo reflejan de alguna manera las acciones que otros países vienen ejecutando hace tiempo atrás y que en definitiva demuestran un alto nivel de efectividad en la reactivación de la economía. Reactivación que urge al país y en la que cada uno de nosotros como miembros de la sociedad podemos ser un factor que sume. Asimismo, se ratifica la relevancia del tema de variación de valor en aduanas, magistralmente desarrollado en el primer día de jornadas, en tanto y en cuanto es la normativa supranacional la columna vertebral de esta materia, y en virtud a la cual las aduanas de cada país deben cumplir su actividad habitual. Por otra parte, es importante ponderar la intervención de los participantes, la cual se vio reflejada en las preguntas precisas, claras y relevantes que se plantearon a los panelistas, lo que pone en evidencia el alto interés y aprovechamiento de estas jornadas por parte del público. Finalmente, queda agradecer a las autoridades y servidores públicos del AIT y de la EGPP, quienes contribuyeron para que estas jornadas se desarrollen de manera exitosa, así como a los expositores nacionales e internacionales, cuyas presentaciones cumplieron altamente con las expectativas del evento, y a todos los que se conectaron para ser parte de estos 3 días de jornadas. Deseamos que el próximo año llegue con mejores días para todos y que podamos reencontrarnos de manera presencial en las 14ª Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario para volver a discutir sobre tributación, intercambiar ideas, criterios y experiencias y, en especial, volver a estrechar la mano de profesionales, colegas y amigos en este espacio de encuentro académico que siempre ha propiciado las jornadas para los inquietos y apasionados del derecho tributario que buscan profundizar sus conocimientos siempre en aras de aportar a la construcción de un mejor país. De esta manera, damos por concluidas las 13ª Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, esperando contar con su pronta participación en una siguiente versión. Dios bendiga Bolivia. Gracias.